Todo continúa con nuestro protagonista, quien nos cuenta que en este examen el reino más alto es la etapa número 9 de artes marciales. En ese mundo la mayoría de los estudiantes de artes marciales están en la etapa número 4 o 5. Unos pocos hijos de familias ricas y prestigiosas pueden llegar a la etapa número 6 o 7, pero hay una acalorada discusión entre la gente y solo Dashi Yang es quien puede llegar o tiene las esperanzas de llegar a la etapa número 9 en ese examen. El protagonista junto a su padre y su hermana comentaba que había muchos artistas marciales. De pronto vemos a un tal, Maestro Yang, quien comentaba a Janer que debían jugar bien en esa oportunidad. Janer comentaba a su padre que no debía preocuparse, ella haría lo mejor que pueda. De pronto vemos al joven maestro Shu de la familia Shu que tiene en mente robar el puesto de familia humilde de la familia Qin de nuestro prota. Este controlaba a todas las chicas quienes estaban profundamente enamoradas por él. El joven Shu comentaba que el examen de prueba marcial de ese año debe ser su meta, pero de pronto vemos que este joven Shu nota que las chicas que estaban enamoradas de él voltean la mirada ignorándolo por completo. Se trataba del joven maestro Dashi. El joven maestro Shu pensó que parece que el único competidor en esa oportunidad sería Dashi Yang, el amigo de nuestro protagonista, o al menos quien asistió como testigo cuando el protagonista eliminó al pobre joven maestro de la familia Shang. De un momento a otro vemos a Goliath y a David. Estos terminan saludando a King Wushuang, reuniéndose con David y Goliath, su padre y su hermana. King Wushuang le preguntó a David y a Goliath que si tenían la confianza en esa oportunidad. David comentó que estaba lleno de confianza. Goliath, por otra parte, riéndose, comentó que después de cultivarse con King Wushuang durante tanto tiempo, ¿cómo podía ser digno de él si no obtenía ninguna calificación? De pronto vemos al padre de la familia Niu con su segundo hijo. Aquel patriarca de la familia Niu preguntó al patriarca Qin que si su hijo King Wushuang ha ido al espectáculo también. Su hijo, el segundo hijo llamado Niu Da, preguntó a King Wushuang que si estaba allí para competir por la etapa 1. La etapa 2 de los niveles de estudiantes de artes marciales. Goliath se enfureció tras escucharlo, preguntándole que qué había dicho. El segundo hijo de la familia Niu comentó que dijo que estos dos siguen a King Wushuang todo el día, que qué bien pueden hacer. Les preguntó a David y a Goliath que por qué no le siguen a él. Goliath gritó que este no tenía permitido calumniar a su hermano King Wushuang, pero King Wushuang se interpuso y comentó que lo que dijo el hermano Niu era cierto. De hecho, estos tres son basuras, pero después del examen debía aceptarlos como su hermano pequeño. Y tocando su hombro, King Wushuang le comentó al segundo hijo de la familia Niu que en esa prueba debía cuidarse. Con aquel leve toque de hombros, King Wushuang al parecer dejó algo en el hombro del mismo. Vemos como el patriarca de la familia Niu se encontraba acercándose al joven Dashi Yang, comentando que este era de la ciudad de Dongling y estaba a punto de ascender a una familia humilde, así que pedía su cuidado. Sin embargo, Dashi Yang le ordenó largarse, no quería que este tipo le molestase. El patriarca de la familia Niu al parecer se encontraba lamiendo botas a absolutamente todos, pero este era rechazado cada vez. El patriarca Qin comentó al protagonista que debía hacer su mejor esfuerzo, pues la esperanza de la familia Qin estaba en él. El King Wushuang protagonista comentó que no debía preocuparse, y ya con todo preparado, King Wushuang se llevó a David, a Goliath y a su familia diciendo que debían ir a demostrar de lo que estaban hechos. De pronto vemos a la anfitriona llamada Jin Xuan. Esta les daba los buenos días a los artistas marciales. Esta comenzó a anunciar las reglas, explicando que correr alrededor de la ciudad del condado de Luoxiang en 3 horas, todo el viaje era de 100 millas. La puntuación sería basada en su hora de llegada. Estos debían pasar por la selva, los campos rocosos, los ríos de vino y los templos.
la torre les iría guiando. Pero bueno, no debían pensar en hacer trampa, ya que habría un seguimiento genuino del maestro de la fuerza a lo largo de todo el proceso. Y de inmediato la anfitriona dio comienzo a la carrera. Ya con esto todos los participantes comenzaron, todos los chicos ricos salieron adelante, siendo encabezados por Dashi Young. El protagonista se encontraba casi al mismo nivel del joven Shu. El joven maestro Shu gritó a King Guxuan que la basura, la gente humilde, se comerá obedientemente el polvo de la espalda. Prácticamente le decía que no era lo suficientemente rápido como para alcanzarlo. Sin embargo, de manera muy sencilla, King Guxuan lo rebasó, comentándole al joven maestro Shu que entonces aquel tipo tenía que comer mucho polvo de su espalda. King Guxuan los dejó absolutamente todos atrás, inclusive al joven Dashi Yang. Los pasos de King Guxuan eran los más rápidos en aquella carrera, algo que claramente sorprendió al joven maestro Shu, quien preguntaba que cómo era eso posible. El joven Dashi Yang pensó que qué tan fuerte se había hecho King Guxuan. Por otra parte, la chica de la familia Yang se sorprendió tras percatarse de lo rápido que era King Guxuan. Se preguntaba que si realmente era él, cuando de pronto vemos a dos examinadores quienes comentaban que no sabían quién sería el primero en pasar ese año. Pero de pronto preguntó su compañero que quién más estaba allí, a excepción del hijo de la familia Dashi Yang. Sin embargo, estos dos quedaron sorprendidos tras ver cómo una gacela pasó a gran velocidad, dejando simplemente el reflejo. Y el estado actual del examen era King Guxuan por delante de todos, casi llegando al templo para luego aproximarse a la selva. Detrás de King Guxuan se encontraba el joven de la familia Dashi y los demás se encontraban botados atrás. Por otra parte, el joven o el segundo joven hijo de la familia Niu se encontraba, teniendo un accidente estomacal. Todo gracias a lo que el protagonista le dejó al tocarle el hombro. De pronto vemos que los examinadores que hablaban antes se percataron de la presencia del joven Dashi. Estos se sorprendieron, pues aquel parece ser el hijo de la familia Dashi, preguntándose estos sorprendidos que quién fue el que pasó antes. Tras hacerse esa pregunta, ambos quedaron impactados y boquiabiertos. Mientras King Guxuan encabezaba la carrera, pensaba que después de correr la gran montaña Kan durante más de 3 años, aquel examen era demasiado simple para él. El segundo examinador de la selva se percató también de la presencia de King Guxuan. Y no solamente ese, ya King Guxuan había rebasado los campos rocosos, llegando finalmente a la meta, sorprendiendo por completo al examinador, quien se encontraba consumiendo un ramen. El examinador se sorprendió. Comentó a King Guxuan que debía conseguir su hoja de puntuación y llegar al siguiente lugar. Aquel examinador, impactado tras mirar a King Guxuan, pensó que era increíble. King Guxuan corrió 100 millas en 1 hora. Aquel récord teme que nadie en todo el país de Baiyue puede igualarlo. Ya en la siguiente etapa de examinación, un hombre fuerte comentó que el examen de ese año había aumentado la dificultad y las bolas de hierro pesaban el doble que el año anterior, que el anterior examen hace 20 años ya. El anciano que la acompañaba comentaba que así es. Si no tenían ningún talento real en el país de Baiyue, teme que las cosas no cambiarían. Sin embargo, estos dos examinadores fueron, interrumpidos por King Guxuan. King Guxuan sostenía 2 pelotas de las más pesadas, cosa que claramente sorprendió a los examinadores, pues simplemente debía levantar una de estas bolas de hierro. El protagonista se encontraba levantando más de 1500 kilogramos, por lo cual ganó de inmediato la puntuación total en fuerza y agilidad. Los examinadores preguntaron asombrados que si realmente tenía 18 años. King Guxuan respondió que mentir sobre la edad. Pensó que solamente la clase rica tenía ese privilegio. Y preguntó que si alguna vez ha visto a niños de clase humilde recibir un trato tan preferencial. Los examinadores comentaban que el país de Luoyang estaba a punto de producir un gran genio. Los examinadores de la tercera etapa comentaban
Qué bueno, estaban soñando de manera muy a gusto, pero llegó King Wuxuan a despertarlos, preguntándoles que si estaba en el lugar equivocado. El anciano examinador preguntó que para qué examen estaba allí. King Wuxuan le explicó que se trataba del examen de carrocería. El anciano le preguntó que si acaso ya terminó la prueba de fuerza y agilidad, diciendo que parece que existe un genio en aquel pequeño país de Luoyang. Sorprendido, el anciano le comentó que hay 3 niveles de dificultad en aquel examen de carrocería, fácil, medio y difícil. Preguntaba que qué nivel pensaba elegir. King Wuxuan comentó de inmediato que quería el nivel difícil. El anciano comentó que debía pensarlo otra vez. El nivel más alto era esquivar los 30 cuchillos voladores emitidos por maestros de la fuerza del poder. Ha habido muchos chicos marciales que no pudieron completar aquella dificultad y perdieron la vida allí. Pero King Wuxuan quería aquel reto con la dificultad más difícil. De inmediato vemos cómo los artistas marciales de la fuerza del poder lanzarían sus cuchillos a King Wuxuan. Cuando los cuchillos estaban a punto de impactar en el mismo, los examinadores estaban preocupados preguntando que por qué ese niño se quedó quieto. Le gritaron que debía darse prisa y moverse. Y cuando pensaron que era demasiado tarde para él, King Wuxuan a una gran velocidad logró esquivarlos absolutamente todos. Inclusive tomó el último cuchillo lanzado con su mano. King Wuxuan preguntó que si acaso aquella era la última prueba, o al menos con la dificultad más difícil. El examinador preguntó que cómo era posible. El segundo examinador preguntó que si el cuchillo volador emitido por el maestro de la fuerza de poder fue atrapado por un chico marcial. Y mirando la hoja de King Wuxuan, el examinador comentó que este era un estudiante de artes marciales llamado King Wuxuan. Este podía responder por él. Sabía que tendría la mejor puntuación en aquel examen de artes marciales. Solamente faltaba la última prueba, la prueba de combate. El examinador, tras calificar a King Wuxuan, le comentó que después del examen, que si acaso a él le interesaba comer con él. King Wuxuan respondió que no se atreve a rechazar la invitación de un anciano. El anciano comentó que era muy bien, diciendo que debían ir a la siguiente área de examen. El protagonista miró unos maniquíes infundidos con ki, pensando que el último examen era el examen de combate que examina la técnica de los estudiantes de artes marciales. Este pensó que la mayor dificultad era desafiar a 4 marionetas. El examinador de combate pensó que aunque los resultados son buenos en lo que a la clase media se refiere, el reto de la dificultad más alta era como quitarse la vida a uno mismo. El segundo examinador comentó que era una pena, pero debía prepararse para llamar a alguien para que recoja el cuerpo de King Wuxuan. Sin embargo, ya enfrentándose con los 4 maniquíes, King Wuxuan pensaba que ese examen requiere un alto nivel de habilidades en artes marciales de los estudiantes de artes marciales principiantes o participantes. Pues si no has aprendido las artes marciales sutiles, no importa cuán buenas sean las habilidades básicas, estarás en una gran desventaja. Y de acuerdo con las reglas, tenías que quedarte allí durante 10 minutos. Pero no dice que no puedas destruirlos. Vemos como King Wuxuan termina despedazando el primer maniquí, cuya cosa sorprendió a los 2 examinadores de combate, quienes se preguntaban entre ellos que si acaso estaban soñando. Preguntaban que cómo puede un simple chico marcial, un aprendiz, destruir a aquellos maniquíes tan fuertes. Y ya con el último maniquí destrozado, King Wuxuan pidió disculpas y preguntó a los examinadores que si tenía que quedarse en el campo de exámenes durante 10 minutos completos para pasar. Los examinadores impresionados decían que no había tal necesidad, simplemente debía salir. Él ya había pasado, destruyendo a los maniquíes y obteniendo una puntuación máxima en agilidad, fuerza, carrocería y combate. Aquello era inaudito. El examinador de combate se acercó de inmediato al examinador principal. El examinador principal preguntó qué era todo aquel alboroto. Debía recordar que era un funcionario directamente bajo la familia real, por lo que debía ser firme cuando las cosas van mal. Pero el examinador comentó que la máxima puntuación fue obtenida por un estudiante de artes marciales. El examinador principal comentó que lo que es tan extraño acerca de eso, siempre ha habido algunos estudiantes de artes marciales con calificaciones máximas,
a lo largo de los años. El examinador comentó que es así entonces y preguntó que qué pasa con el estudiante de artes marciales que destruyó la marioneta. Esto fue algo que sorprendió por completo al examinador principal, quien preguntó que si acaso lo vio con sus propios ojos. El examinador de combate lo afirmó, pero el examinador principal le comentó que debía continuar y mantener todos los puntajes de sus exámenes confidenciales, pues para aquella calificación final en ese examen será calificado en el nivel 7. Este comentó que sí, iba a transmitir sus palabras de inmediato y las mantendría estrictamente confidenciales. De pronto, en un recinto donde estaban todos reunidos, decían que había un estudiante saliendo. Les parecía imposible debido a que solamente había pasado una hora. Y tal cual, se trataba de Qin Guoxuan, quien ahora, reuniéndose con su familia como el primer participante en salir del examen, se había nominado como el ganador. Pero algunas personas auspiciosas pensaban que bueno, era de clase humilde y que debía haber sido eliminado y salió temprano por eso. La hermana del protagonista le preguntó que cómo le fue en el examen. Qin Guoxuan comentó que estuvo bien. Estos ahora debían caminar y hablar. El señor Nie preguntó a Qin Guoxuan que si estaba deprimido, diciendo que debía calmarse, pero preguntó que si su hijo se estaba desempeñando bien en el examen. Qin Guoxuan comenzó a fingir diciendo que el hermano Niu Dou debería haber terminado, de tirar de él. Pues recuerden que aquel tipo estaba con un grave accidente estomacal. El señor Niu no sabía a lo que el protagonista se refería y ni siquiera entendió su mensaje. Pero viendo al patriarca Shu, quien comentaba al patriarca Shang que parece que el patriarca Shang no entiende lo que significa. El patriarca Shang preguntaba que qué pasó con el asesino que envió, que si acaso las cosas no funcionaron, pues al parecer aquella persona desapareció. El patriarca Shu comentó que eso no era todo, pues incluso si una persona que estaba en la cima del reino de las artes marciales va a participar en el examen de artes marciales, no podría salir en 2 o 3 horas. El hijo también es equivalente a un desperdicio si no pasaba el examen de artes marciales. Estos pensaron que Qin Guoxuan fue descalificado. El patriarca Shu comentó que la familia Qin ha existido en el condado de Luoxian durante más de 400 años. Ahora ellos estaban terminados según él. Pero en la posada vemos que el protagonista sorprendió a su familia debido a pasar todas las pruebas en tan poco tiempo. El patriarca Qin se sorprendió y preguntó que si estaba diciendo de verdad que destruyó todos los títeres de la formación de títeres. Qin Guoxuan lo reafirmó comentando que las reglas no lo prohibían y vio que el examinador tampoco le importó y le dio una puntuación perfecta. La hermana de Qin Guoxuan preguntó a su padre que qué pasaba. Él mismo comentó que ella no entiende. Los títeres de la Matrix de los títeres estaban hechos de acuerdo con la fuerza del pico del reino de las artes marciales. En otras palabras, Qin Guoxuan estaba rotísimo. El patriarca Qin comentó a Qin Guoxuan que siempre ha creído en él desde que era un niño, pero ese día le preguntó que si le promete que no miente en ninguna de las cosas que ha dicho. Pues no importa si era realmente eliminado, lo importante es que su familia será civil. Pero Qin Guoxuan pensó que parece que es difícil convencer a su padre. Sabía que era necesario mostrarle un poco de su nueva fuerza. De las decenas de miles de artistas marciales que tomaron el examen, 9 de cada 10 estaban condenados a ser basuras de por vida. Y el resto generalmente obtuvo la etapa 3 o 4 de las artes marciales. Solo unas pocas personas obtuvieron la 5ª etapa de artes marciales, que es un nivel medio. Si trabajan duro, podrían abrirse camino hacia el reino marcial del poder. La 6ª etapa de las artes marciales era un nivel alto. Es inevitable que entren en el reino de las artes marciales también. En este nivel se encontraba David y Goliat. En la 7ª etapa del reino de artes marciales, esta ya era la mejor, y podía practicar hasta la 6ª etapa del verdadero reino marcial, el requisito mínimo para el establecimiento de una familia, el verdadero experto en el 6º grado del reino marcial. La 8ª etapa, no hace falta decirlo, es probable que esté entre la familia real, el joven Da Shiyan. Y ya el día del anuncio nos cuentan que en casos raros habrá estudiantes de artes marciales de primera etapa, tal como le sucedió
a Niu Dou, quien quedó en un puesto terriblemente malo. La gente se burlaba del joven Niu, pero el primero de la lista era realmente un miembro de la familia Dashi. Él incluso tenía la octava etapa, cuya cosa sorprendió a todos, pero debían mirar la séptima etapa. Allí se encontraba una familia humilde. Preguntaban que quién era. Se trataba de Qin Guxuan, quien frustrado preguntó que por qué quedó en la séptima etapa cuando claramente él fue el ganador con una puntuación suprema. Pensaba que lo estaban reprimiendo. Este pensó que Dashiyan, un nombre que significa autoridad y gloria, parece tener cierto poder. La última vez que testificó por él, por lo que también sabe que es una persona decente y no lo culpa. David y Goliat estaban felices por Qin Guxuan, diciendo que increíble, en realidad llegó a la séptima etapa, algo poco común para una persona de clase humilde. Decían que en el futuro es posible que éste pueda cultivarse en el reino de la sexta etapa de las verdaderas artes marciales. El protagonista comentó que ellos dos tampoco son malos. Ambos entraron en la sexta etapa. Todos se sorprendieron tras ver que Qin Guxuan estaba en la séptima etapa siendo un humilde. Decían que tenía un aspecto tan normal, pero estaba, en el mismo escenario que los niños de las familias de magnates y prestigiosas. Sin embargo, Qin Guxuan no estaba alegre con el resultado. Su padre se acercó a él junto con su hermana, quienes preguntaban que si ya había visto los resultados. David y Goliat se acercaron diciendo que Qin Guxuan era un artista marcial de séptima etapa. Era el único de una familia humilde, así que les ha hecho quedar bien. El patriarca Qin recordaba cuando Qin Guxuan le mostraba su verdadera fuerza. En ese momento Qin Guxuan desató un poder inimaginable para su familia. Estos quedaron aterrados tras ver su gran cantidad de energía interna. El patriarca Qin pensó que la primera vez que lo vio pudo llegar al reino de las verdaderas artes marciales, e incluso si la prueba tuviese un límite aún debería ser la novena etapa, y él lo sabía. Sabe que su hijo fue reprimido. Cuando de pronto alguien ordenó al patriarca y absolutamente todos quitarse de su camino. Se trataba del maestro de la familia Shu, quien estaba allí para ver la lista. Todos estaban sorprendidos tras mirar a la familia Shu. Decían que era digno de ser una familia prestigiosa. Uno de los mejores 3 estudiantes de la séptima etapa era el joven maestro de la familia Shu. Qin Guxuan, por otra parte, pensaba que aquel mundo era un mundo de fuertes que se atreven a la intimidación de aquellos que son mejores que ellos, pero no se resisten e incluso son admirados y envidiados. El patriarca Shang comentó que el maestro Shu, el joven maestro Ting, era un artista marcial de la etapa número 7, justo debajo de Dashiyan. El patriarca Shu comentó que estaba alegre por eso. El futuro de su familia Shu dependía de su hijo. El maestro Shang comentó que Qin Guxuan era también una persona de la séptima etapa, cuya cosa sorprendió al maestro Shu, pues aquel tipo llegó a ser de la séptima etapa, siendo solamente una familia humilde, y que pase lo que pase no sería rival para su hijo Shu Ting. Estos decían que si lo elevan a la cuarta etapa del verdadero reino marcial a la edad de 24 años sería elegido para ese mundo, y él se aseguraría de que su hijo Shu Ting lo logre, incluso si diese su vida para luchar por su familia, pues para ese entonces todas las familias prestigiosas y las familias aristócratas no serán dignas de mención. Pero de pronto un caballero montando un corcel que tenía un cuerno y con una máscara con su cabellera encendida en llamas, preguntó que quién era Qin Guxuan. La gente se sorprendió, pues el símbolo en el pecho de este tipo era un artista marcial de la verdadera tierra sagrada marcial. Escucharon que el artista marcial más bajo en la tierra sagrada marcial verdadera estaba en la séptima etapa del reino marcial verdadero, cuando de pronto el maestro Shu se acercó a este artista marcial diciendo que era el jefe de la magnífica familia Shu. Sin embargo, este caballero le ordenó dejarle en paz, diciendo que se perdiese. Esto sorprendió por completo a todos e incluso al maestro Shu. Qin Guxuan se acercó a este caballero diciendo que porque le busca. Este caballero comentó que el examinador principal de aquella prueba estaba organizando un banquete en la casa de Fen She.
y le enviaba su invitación. Esto fue sorprendente para absolutamente todos. Aquel tipo tan poderoso estaba allí simplemente para entregar un mensaje a King Wuxuan. Un artista marcial de la tierra sagrada de las verdaderas artes marciales invitó personalmente a un chico de familia humilde a un banquete. Decían que lo que sucedió era realmente impredecible. El patriarca Shang preguntó que cómo aquello era posible, que si acaso aquel artista marcial era realmente de la tierra sagrada. Y el maestro Shu comentó que era nuestro prota de nuevo. Decían que nadie se atrevería a hacerse pasar por la gente de la verdadera tierra marcial. El maestro Shang comentó al maestro Shu que si realmente King Wuxuan era un artista marcial de la séptima etapa. El maestro Shu allí se percató de que quizás sea más que la séptima etapa, pero lo estaban tapando. Y comentó al jefe Shang que algunas personas de la séptima etapa nunca crecieron y se quedaron atrapados en ese reino para siempre. Le preguntó que si acaso podía entenderle. El maestro Shang comentó al maestro Shu que el asesino que envió la última vez no ha regresado y teme que la familia Qin estaba protegida por la familia Dashi. El maestro Shu comentó que no debía olvidarlo. En el reino de Baiyue, en un duelo público, incluso si los oponentes se eliminan entre sí, la tierra sagrada de la familia Dashi no podría hacer nada. Al parecer el maestro Shang se percató de que el maestro Shu nuevamente quería que luche por él, para que éste pueda disfrutar del éxito mientras uno de sus hijos vuelve a perder la vida. De inmediato el maestro Shu le comentó al maestro Shang que lo diría claramente, pues si cuida a la familia Qin, prácticamente si la elimina obtendría el 30% de los beneficios. Este sabe que la familia Qin fue una vez un gran magnate. Era dueño de 4.000 acres de buena tierra, un gran molino de aceite, pastos, estanques de peces y decenas de tiendas. En términos de activos, incluso las familias prestigiosas del condado de Luoyang no podían compararse con ellos. Mirando aquel 30%, el sentido avaricioso del maestro Shang despertó, preguntándole al maestro Shu qué quería que haga. El maestro Shu le comentó que debía hacer lo necesario para terminar con la familia Qin. Era hora de que él, el maestro Shang Yao, salga y haga algo. Pero por otra parte, en la sala VIP del edificio Fenghe, el examinador principal le daba las felicidades al patriarca Qin diciendo que tenía un hijo maravilloso. King Wuxuan comentaba al examinador que era muy amable. El patriarca Qin comentó que aquel es el resultado del trabajo duro de nuestro protagonista. El examinador principal comentó que de todos los estudiantes de artes marciales en el condado de Luoyang, King Wuxuan era el hecho más fuerte y el más persistente. Insistió en practicar todos los días en las grandes montañas Kan y estaba decidido, incluso si tal persona no tiene talento, a que el esfuerzo no pasa desapercibido para Dios y le da lo que quiere. El examinador principal comentó que no debía sorprenderse. En el país de Baiyue no hay muchas cosas que la verdadera tierra sagrada marcial no puede investigar. King Wuxuan comentó que no es de extrañar que esos viejos ni siquiera se atreviesen a respirar cuando vieron al mensajero de la verdadera tierra sagrada marcial. El examinador principal, brindando con King Wuxuan, le comentó que en cualquier país el verdadero artista marcial es el ser supremo del poder secular y goza de suprema autoridad. De inmediato el examinador principal preguntó a King Wuxuan que si alguna vez ha oído hablar del mundo de los espíritus. El patriarca Qin, sorprendido, preguntó que si ese mundo realmente existe, un mundo espiritual. King Wuxuan preguntó a su padre que qué era ese lugar. El patriarca Qin comentó que solamente ha oído hablar de él. Según la leyenda, había un mundo espiritual fuera del mundo mundano. Allí habían innumerables seres poderosos del mundo de los espíritus. Estos poderosos seres son los verdaderos amos de todo el universo. Pero bueno, mi gente, así es como estaré dejando la parte número 4 de Luchando de nuevo por toda la vida, o Luchando de nuevo contra el cielo. Si quieren ver la siguiente parte, estaré colocando una meta de 500 likes, o quizás salga directamente la quinta parte más tarde de este maravilloso manga. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.